La única forma de recordar quiénes somos, de crear nuestra vida tal y como queremos que sea, de inducir la salud y sentirnos seguros, consiste en volver a conectarse plenamente con el propio núcleo. Solo hay una manera de lograrlo. Localizamos y observamos nuestras imágenes y liberamos los conglomerados de tiempo psíquico congelados que van asociados a ellas para poder acceder a la fuente de todas las imágenes, que no es otra que la herida original. Debemos descubrir nuestra herida original. Esto implica revisar nuestro sistema de defensa y limpiar los sentimientos negativos y todas las capas de dolor imaginario que envuelven la herida original. Una vez que lleguemos a esta, todos los aspectos de la vida son distintos y nos curamos a nosotros mismos y nuestra vida. Este es el proceso de transformación. Existen muchas técnicas para encontrar la herida original. La regresión mediante el uso de la autosugestión o de posturas corporales son dos de ellas. Ambas enseñan en clases de formación, en las escuelas de salud, y utilizando estas técnicas podemos ayudar a acceder a las heridas originales. Consiste en un ejercicio grupal concreto en el cual los alumnos se despojan de sus defensas, adoptando la postura corporal que expresa lo que creen que es su herida. Para saber la postura correspondiente a su herida, solo tienen que centrar su atención en los principales aspectos emocionales, en el dolor que experimentan ahora en la vida, y dejar que su cuerpo reaccione a ellos. Esta técnica da resultado porque el dolor está conectado mediante la energía similar presente en el conglomerado de tiempo psíquico congelado. Intensificando la reacción de su cuerpo y manteniendo la atención concentrada en su interior, los alumnos exteriorizan su dolor, que se vuelve progresivamente más nítido. El resultado es siempre una sala llena de personas muy vulnerables en su dolor. Sus posturas retorcidas y deformadas manifiestan claramente su dolor. A veces estas personas se mantienen de pie sobre una sola pierna, con la otra pierna y ambos brazos flexionados hacia adelante. Muchos presentan la cabeza gacha, mientras que otros permanecen en el suelo acurrucados como niños pequeños. En este ejercicio se observa con claridad que el dolor que envuelve los aspectos de la vida presente es de hecho el mismo que se experimentó en las primeras fases de la vida. A medida que se exterioriza el dolor actual, también se libera el dolor del pasado. Para conseguirlo, se adoptan posturas mientras se conserva la intención de concentrarse constantemente hacia adentro y atrás en el tiempo, hacia la herida original. Retroceden automáticamente, capa por capa, a través del dolor asociado a la imagen que envuelve la herida. Aun cuando ese dolor sea intenso y amenazador, es en buena parte ilusorio, porque se basa en la ilusión contenida en la imagen. Para entender esto del dolor ilusorio, vamos a retomar el ejemplo de Joe a sus 10 años de edad, que queda abrumado al ver que su madre se marcha para pasar una semana de vacaciones. Así es como él se siente, pero en realidad no es la situación en sí lo que lo abruma. Mientras siguen atravesando el dolor ilusorio que está coagulado en torno a la herida original, los alumnos terminan por acceder a esta. A medida que se aproximan a ella, se sorprenden de que su dolor disminuya. Una vez que han alcanzado su herida original, se les pide que mantengan su postura mientras se acercan a otra persona, con el fin de establecer contacto con otro ser humano herido. Esto induce siempre un gran respeto en la sala. Todo el mundo está herido, todo el mundo es igual. El contacto con los demás genera una gran cantidad de amor en la sala. En cuanto se completa el ejercicio y llega el momento de compartir, se realizan interesantes descubrimientos. Se sorprenden al ver que su herida no es lo que esperaban. Comprueban que la mayor parte de su dolor no procede de la herida original, sino de la defensa contra esta. Muy pronto en su vida, empezaron a defenderse de lo que creían que la vida
les aportaría en función de su temprana imagen conclusiva. Cada vez que se defendían de esa imagen conclusiva, añadían más energía a su conglomerado de tiempo psíquico congelado. Cada vez que esto ocurría, la ilusión del dolor aumentaba hasta que perdían la noción de lo que era realmente el dolor. Lo único que quedaba era un dolor desconocido y aterrador que resultaba insoportable. La parte más profunda de este ejercicio consiste en ver cuánto tiempo y cuánta energía gastamos a lo largo de la vida para defender nuestra herida original. El dolor más intenso es la autotraición. Al realizar este ejercicio, se puede experimentar la temprana decisión de no actuar sobre la realidad de quién son, de no reconocer y vivir según su verdadera esencia. Se dan cuenta de que han tomado esa decisión una y otra vez a lo largo de su vida, hasta convertirse en un hábito inconsciente. Esta experiencia les otorga una gran libertad y una perspectiva de la vida completamente distinta. La vida se convierte en un desafío constante a vivir según la verdad sin traicionarse uno mismo. El máximo desafío en la vida consiste en permanecer conectado al núcleo del propio ser y expresarlo, sean cuales fueren las circunstancias en las que nos encontremos. Este dolor no afecta tan solo a unos pocos, existe en toda la humanidad en distintos grados. Algunas personas son más conscientes de su dolor que otras. Todos los días expresamos nuestro núcleo hasta cierto punto. El grado de nuestra expresión es directamente proporcional a la firmeza y claridad con que estamos conectados a nuestro núcleo y permitimos que esa esencia interna se exteriorice. Los aspectos de nuestra vida que emanan con fluidez, sin problemas, y nos satisfacen plenamente son los que están directamente conectados a nuestro núcleo. Las energías que surgen sin inhibición directamente del núcleo dan lugar a grandes obras humanas y a vidas humanas ejemplares. Las energías que proceden sin inhibición directamente del núcleo originan una salud excelente. Son la expresión de nuestro ser superior, esa parte de nosotros con la que nacemos y que nunca pierde su conexión con el núcleo. Por lo general nos mostramos muy reservados respecto a esta parte de nuestro ser. La mayor parte del tiempo no demostramos cuánto nos preocupamos, cuánto amamos y cuánto anhelamos en la vida. Lo ocultamos, lo matizamos, lo modulamos a un grado moderado de expresión, de acuerdo con las voces paternas internalizadas, y nos contentamos con menos. Esto es una conducta apropiada, o así lo creemos. A veces, cuando no estamos alerta, nos dejamos ir, y allá va la fuerza creativa, un acto repentino de generosidad o una expresión de amor o amistad que se produce antes de que nos demos cuenta, es una expresión de esa esencia interna. Tiene lugar un momento de conexión íntima y se libera amor. Entonces, al no ser capaces de tolerar la luz y el amor, nos intimidamos y nos apartamos de ellos. Solo se requieren unos segundos para dejarse atenazar por la turbación y cerrarse un poco. Aparentemente de la nada surge un miedo repentino que dice: «Oh, quizá me he equivocado». Es la voz paterna la que habla, sustituyendo el núcleo. Debajo de ella subyace la defensa. En realidad quiere decir: si no detienes este flujo de energía, probablemente lo sentirás todo, incluido el dolor que te estoy ocultando. De modo que detenemos el flujo de fuerza vital, lo contenemos y lo racionamos. Regresamos al nivel normal, de seguridad, en el que no causaremos perturbaciones, por lo menos a nosotros mismos. Así es la condición humana, vivimos en un dualismo de opciones, sean cuales fueren las circunstancias de la vida. Optamos a cada momento por decir sí a una indefensión equilibrada, poderosa y segura, que aporta la experiencia plena de la vida, o optamos por decir no, y con este no nos defendemos de la experiencia equilibrada de la vida y reprimimos nuestra vitalidad.
La mayoría de nosotros prefiere eliminar una parte de su vitalidad la mayor parte del tiempo. ¿Por qué? Porque inconscientemente sabemos que el hecho de liberar el flujo de fuerza vital sacará a la luz el viejo dolor al que le tenemos miedo. No sabemos cómo manejarlo, de modo que renunciamos a la defensa y regresamos a las viejas definiciones enmascaradas y aparentemente adecuadas de quién somos. Las voces paternas internalizadas de la máscara se dejan oír más fuerte y seguimos alejándonos. ¿Quién creías que eras? Dios. ¿De verdad crees que puedes cambiar las cosas? Vamos, sé realista. Las personas no cambian, confórmate con lo que tienes. Eres un ambicioso, nunca aprecias lo que tienes. O bien, si tus padres te hubieran tratado mejor, si tu marido no te hubiera hecho eso, si hubieras nacido más agraciado, etc. La máscara puede hablar de 1000 maneras distintas para lograr que tú ocupes el sitio que te corresponde. Hasta cierto punto te evita experimentar tu dolor, pero a largo plazo ocasiona más dolor y más tarde la enfermedad. Las enfermedades se derivan de ocultar y desconectar una parte de nosotros del núcleo de nuestro ser. Cuando desconectamos, olvidamos quiénes somos y vivimos la vida en función de este olvido, es decir, según nuestra máscara, nuestro ser inferior y nuestro sistema de defensa. La curación consiste en recordar quiénes somos realmente. Consiste en volver a conectarnos al núcleo en los aspectos de la psique de los que nos habíamos desconectado y vivir en consecuencia. En el grado exacto en que suprimimos las energías positivas, suprimimos también nuestra creatividad y la capacidad de llevar una vida saludable o de curarnos a nosotros mismos. Es responsabilidad de cada uno de nosotros volver a conectarnos a nuestro núcleo y sanarnos. Podríamos preguntarnos cuál es la causa o el objetivo de esta herida original. La herida original es creada por la desaparición de la conexión entre el recién nacido y su sabiduría espiritual profundamente arraigada en su núcleo. ¿Y por qué ocurre esto? La respuesta está en la diferencia entre la conexión con el núcleo en las primeras fases de vida y la conexión adquirida mediante la experiencia vital. La vinculación inicial con el núcleo es inconsciente. Las conexiones con el núcleo que se establecen durante el proceso de la vida son conscientes. La vinculación de los adultos con su núcleo, que se consigue a través de la experiencia vital, da lugar a una percepción consciente de su divinidad interna. Los adultos toman conciencia de que son una chispa de luz divina en el universo. Son puntos de divinidad localizada. Este proceso genera una mayor percepción consciente en nuestra especie. Descubrimos que somos co-creadores del universo. El objetivo de la encarnación es la creación de la conciencia del propio ser como co-creador divino del universo. Cada uno de nosotros aspira a ser, comprender y expresar la propia esencia. Todos somos sanadores heridos. Todos somos muy reacios a volvernos indefensos, a quitarnos el velo y a mostrar lo que tenemos dentro, ya sea positivo o negativo. Vacilamos en revelar el dolor o la herida que cada cual soporta a su modo. Nos resguardamos en la vergüenza. Creemos que somos los únicos, o que nuestro dolor es más despreciable que el de cualquier otra persona. Es muy problemático para nosotros, a menos que nos sintamos muy seguros. Esta es la condición humana. A todos nos llevará algún tiempo descubrirnos y requerirá mucho amor. Concedámonos mutuamente mucho espacio, tiempo y afecto. Es mediante esa herida que todos aprendemos a amar. Esa herida interna que todos tenemos es nuestro mejor maestro. Identifiquemos quiénes somos realmente por dentro. Somos nuestra hermosa esencia interior, pese a las capas de dolor y odio que nos envuelven. Cada cual es un individuo único y es maravilloso que sea así. Hagámonos sanadores heridos, ayudándonos mutuamente a compartir la verdad de nuestro ser interno.
Podemos hallarnos dentro de un universo benigno, abundante y favorecedor de la vida que es sagrado. Vivimos en brazos del universo. Estamos rodeados de un campo curativo universal que contiene y sostiene la vida. Podemos estirar el brazo y tocarlo. Podemos alimentarnos y de hecho lo hacemos siempre de él. Pertenecemos a él y él nos pertenece a nosotros. El misterio divino de la vida reside en nosotros y nos envuelve por entero. Eres tú, y solo tú, quien se sanará a sí mismo. Eres perfectamente capaz de ello. El proceso de curar una enfermedad personal es, de hecho, un acto de habilitación personal. Es un viaje personal, una travesía diseñada por ti, como una de las mayores herramientas de aprendizaje que puedas encontrar jamás. Tu viaje curativo incluirá una consideración y utilización de las mejores herramientas que la medicina moderna puede ofrecerte, así como las mejores herramientas que la medicina holística puede brindarte. Desde esta perspectiva más profunda, la enfermedad es provocada por un anhelo insatisfecho. Cuanto más grave sea la enfermedad, más intenso es el anhelo. Es un mensaje de que de algún modo, en alguna parte, has olvidado quién eres y cuál es tu objetivo. Has olvidado y te has desconectado del objetivo de la energía creativa presente en tu núcleo. Tu enfermedad es el síntoma de ello. La enfermedad representa tu anhelo insatisfecho. Así pues, por encima de todo, utiliza tu enfermedad para sentirte libre, de hacer lo que siempre has deseado hacer, de ser quien siempre has querido ser, de manifestar y expresar quien ya eres a partir de tu realidad más profunda. Si de veras has descubierto que estás enfermo, prepárate para el cambio. Confía en que tu anhelo más intenso saldrá a la superficie para acometer su realización. Y prepárate para dejar de correr y volverte para enfrentarte a la fiera que llevas dentro, sea lo que fuere lo que esto significa para ti personalmente. La mejor forma de empezar a averiguar el significado de tu enfermedad consiste en preguntarte, ¿qué es lo que he anhelado y todavía no he conseguido realizar en mi vida? Tarde o temprano encontrarás un vínculo entre este anhelo insatisfecho y tu enfermedad. Es dentro de este marco fundamental de salud y curación, donde podrás restablecer tu salud. No solo la salud de tu cuerpo físico, sino a la salud de tu espíritu, de tu alma. Es en esta estructura o metáfora de la vida donde se pueden resolver todos los problemas de la vida y de salud, porque la vida en lo físico tiene que vivirse en el amor. Debe consistir en desarrollar nuestras facultades más elevadas y unirnos con lo divino. Sea cual fuere el dolor, el problema o la enfermedad, todo es tu maestro. Es un maestro de amor y un maestro que te recuerda que tú eres divino. Este es el proceso de tu proyección de luz. Existen 4 niveles o dimensiones de fuerzas creativas, curativas. La primera es el conocido mundo físico. Nuestro mundo físico se mantiene intacto merced a los mundos subyacentes de energía y conciencia. Bajo el mundo físico está la dimensión de los campos de energía universal o vital, en los que reside el aura o campo energético humano. Este nivel es la estructura o el entramado sobre el que se sustenta el mundo físico. Todo lo creado en el mundo físico debe existir antes o ser creado en el mundo de la energía vital. Cada forma existente debe formarse primero en los niveles estructurados de los campos de energía. Esta dimensión contiene en sí mismo las energías de nuestra personalidad. Cada sentimiento que poseemos existe en el nivel de los campos de energía vital. El cuerpo físico expresa los niveles variables del campo en manifestaciones tales como sonrisas afectuosas, muecas de desaprobación, el modo de andar, de sentarse, de estar de pie. Bajo el campo energético humano yace el nivel del Ara o Jara, en el que almacenamos nuestras intenciones.
Estas tienen una importancia enorme en el proceso creativo. Cuando poseemos intenciones inconscientes, mixtas u opuestas, luchamos contra nosotros mismos e interrumpimos el proceso creativo. Cuando aprendemos a alinear nuestras intenciones no solo con nosotros, sino también con el grupo próximo de personas con las que trabajamos, alineamos las intenciones de nuestro grupo próximo con las del grupo más amplio que sirve, y así sucesivamente, sacando partido a unas aptitudes creativas enormes. Debajo del nivel del jara está la dimensión del núcleo central de nuestro ser, o el nivel de la estrella del núcleo. Este es el nivel de nuestra fuente interna, o de la divinidad localizada dentro de nosotros. Es de esta fuente interior de donde emana toda la creatividad. Todo el proceso creativo natural requiere la salida de energías y conciencia de la estrella del núcleo hacia estas 4 dimensiones. Un cambio permanente en cualquier dimensión exige un cambio en su base, que reside en la dimensión inmediatamente inferior. En consecuencia, desde la perspectiva de la curación, si deseamos pasar nuestro cuerpo o cualquier parte del mismo, como por ejemplo un órgano, desde un estado insano a un estado sano, debemos trabajar con las energías subyacentes que constituyen los cimientos del cuerpo. Debemos trabajar con cada una de las 4 dimensiones. Para efectuar este trabajo, antes tendremos que explorar cada una de las 4 dimensiones. Empezaremos por el nivel aural, el campo energético humano. Este campo de energía vital ha sido explorado, investigado y utilizado con fines diversos. Esta exploración comenzó antes de que aprendiéramos el método científico y ha continuado así. La figura que estamos viendo enumera las referencias históricas de un campo de energía universal que se remontan al año 5000 a.C. La otra es una relación de observadores del campo energético humano del siglo XX. Los nombres que han empleado para referirse al campo de energía, las cualidades que han atribuido y cómo lo han utilizado. En la India, prana, la fuente básica de toda vida. En la China, chi, presente en toda la materia. Yin y yang, compuesta de 2 fuerzas polares. En Grecia, energía vital. En Europa, Paracelso y Liaster. Anton Mesmer, flujo magnético. Wilhelm von Leibniz, elementos esenciales. Y Wilhelm von Reichenbach, fuerza ódica. Los científicos de hoy en día llaman a los campos de energía medible asociados a sistemas biológicos campos bioenergéticos. Por otro lado, los términos aura y campo energético humano son utilizados por los sanadores para designar esos campos energéticos humanos. Es importante efectuar aquí una distinción, por cuanto se han medido los campos bioenergéticos en laboratorios, mientras que el aura o campos energéticos humanos se conocen a partir de las observaciones personales y clínicas de personas que recurrieron a la elevada percepción sensorial. En el primer caso, la información medida está limitada por el estado del instrumental, mientras que en el segundo, la información medida está limitada por la claridad y coherencia del observador con la EPS. Las mediciones del campo bioenergético mantienen una intensa correlación con las observaciones de la EPS. Se han efectuado algunos experimentos que los relacionan claramente. También los estudiaremos, pero antes debemos contemplar la perspectiva científica. Los campos de energía asociados al cuerpo humano han sido medidos con aparatos como el electroencefalógrafo, electrocardiógrafo o el instrumento de interferencia cuántica superconductora, o SQUID. Múltiples estudios han demostrado que una disfunción o anomalía en el campo bioenergético
deja un espacio para que la infección entre en el cuerpo. Por ejemplo, el doctor Harold Burr observó que midiendo el campo energético, que llamó campo vital, de una semilla podía averiguar lo fuerte que sería esa planta. Y comprobó que un punto débil en el campo vital de un ser vivo precede una enfermedad. Otros investigadores, como el doctor Robert Becker, han medido modelos de corrientes eléctricas directas que recorren el cuerpo. El campo bioenergético está directamente relacionado con el funcionamiento del cuerpo físico. El doctor Becker demostró que las formas e intensidades modelo del complejo campo eléctrico del cuerpo varían en función de los cambios fisiológicos y psicológicos. El doctor Hiroshi Motoyama de Tokio, fundador de la Asociación Internacional de Religión y Parapsicología, ha medido eléctricamente el estado de los meridianos de acupuntura. Emplea los resultados para diagnosticar los tratamientos de acupuntura. El doctor Víctor Ilyushin es uno de los muchos científicos de aquel centro que han medido durante años el campo energético mediante instrumentos fotosensibles. Es capaz de mostrar el estado de los puntos de acupuntura a través de una fotografía de descarga coronal. Esta fotografía usa una frecuencia muy elevada, alto voltaje y baja corriente que se inducen en el sujeto. La alta frecuencia no causa ningún daño al paciente, por cuanto la corriente es baja y las altas frecuencias solo se transmiten por la piel del sujeto. Se han realizado experimentos para demostrar las correlaciones entre el biocampo medido y el campo energético humano percibido, por parte de la doctora Valerie Hunt y el doctor Andrea Puharich. Los resultados muestran correlaciones directas entre los modelos de frecuencia y onda de las corrientes eléctricas alternas medidas en la superficie del cuerpo y los colores específicos percibidos por un lector del aura. El doctor Robert Beck viajó por el mundo midiendo las ondas cerebrales de sanadores y descubrió que todos los sanadores presentan la misma configuración de ondas cerebrales de 7,88 Hz durante los periodos en que proporcionan curación, con independencia de cuáles fueran sus costumbres y de lo opuestas que fueran sus respectivas costumbres entre sí. Beck experimentó con sanadores carismáticos, católicos, cajunas hawaianos, practicantes de Wicca, santería y radiestesia, además de videntes, lectores con EPS y mediums. Todos dieron idénticos resultados. Luego trató de averiguar el son al que bailaban y el por qué, y encontró las respuestas en las fluctuaciones del campo magnético terrestre, que fluctúa entre 7,8 y 8 Hz. Estas fluctuaciones reciben el nombre de ondas Schumann. A partir de nuevas investigaciones, comprobó que durante los periodos de curación, las ondas cerebrales del sanador se sincronizaban tanto en su frecuencia como en su base con las ondas Schumann. Esto implica que las ondas cerebrales del sanador oscilan no solo a la misma frecuencia, sino también al mismo tiempo que las ondas Schumann terrestres. Se podría asumir que los sanadores son capaces de tomar energía del campo magnético de la Tierra para curar a sus pacientes. Este proceso se llama conexión de campo. El doctor John Zimmerman, fundador y presidente del Bioelectromagnetic Institute de Reno, ha estudiado la literatura de múltiples trabajos sobre la conexión de campo y la ha relacionado con las experiencias de los sanadores. Es obvio que lo que los sanadores llaman conexión con la Tierra es el acto de conectarse con el campo magnético terrestre, tanto en la frecuencia como en la fase. El Dr. Zimmerman ha observado que en cuanto los sanadores se han conectado con las ondas Schumann,
los hemisferios derecho e izquierdo de su cerebro se equilibran entre sí y presentan un ritmo alfa de 7,88 Hz. Después de vincularse con el paciente durante algún tiempo de imposición de las manos, se ha comprobado que las ondas cerebrales de los pacientes asumen también el ritmo alfa y se sincronizan en fase con las del sanador, además de equilibrar los hemisferios derecho e izquierdo. El sanador en efecto ha conectado con su cliente con las vibraciones del campo magnético terrestre y ha explotado, por tanto, una fabulosa fuente de energía para la curación. El campo aural es un salto cuántico más profundo hacia nuestra personalidad de lo que es nuestro cuerpo físico. Es en este nivel de nuestro ser donde tienen lugar nuestros procesos psicológicos. El aura es el vehículo de todas las reacciones psicosomáticas. Desde el punto de vista de un sanador, toda enfermedad es psicosomática. Se necesita un funcionamiento equilibrado del campo aural para conservar la salud. Sin embargo, el campo aural no es el origen del evento. Es el vehículo mediante el cual la conciencia creativa del núcleo alcanza el nivel físico. Todas las técnicas curativas se basan en el conocimiento de la estructura y función del campo energético humano y de las configuraciones que subyacen en dimensiones más profundas. El campo energético humano se compone de 7 niveles. Mucha gente comparte la idea equivocada de que este campo es como las capas de una cebolla, pero no es así. Cada nivel penetra en el cuerpo y se extiende al exterior desde la piel. Cada nivel sucesivo posee una frecuencia más alta o una octava más. Cada uno se extiende desde la piel varios centímetros más lejos que el nivel de frecuencia inmediatamente inferior. Los niveles impares son campos estructurados de rayos fijos de una luz brillante. Los niveles primeros, tercero, quinto y séptimo de este campo están estructurados en una forma específica. Los niveles pares, segundo, cuarto y sexto, están llenos de una sustancia energía sin forma. El segundo nivel es como una sustancia gaseosa. El cuarto es semejante a un líquido. Y el sexto es como la luz difusa que rodea la llama de una vela. Es el nivel no estructurado del campo energético lo que se ha relacionado con el plasma y el llamado bioplasma. A falta de un término mejor, vamos a emplear la palabra bioplasma, que está presente en los 3 niveles no estructurados y se compone de varios colores, una densidad aparente e intensidad. Este bioplasma circula por las líneas de los niveles estructurados. Tiene una correlación directa con nuestras emociones. La combinación de una red de luz fija con el bioplasma fluyendo a través de ella mantiene el cuerpo cohesionado en su forma, lo nutre con energía vital y sirve como un sistema de comunicación e integración que permite al cuerpo funcionar como un solo organismo. Todos estos niveles del campo energético humano actúan holográficamente para influirse unos a otros. Estos niveles o cuerpos energéticos no pueden considerarse menos reales que nuestro cuerpo físico. Si todos tus cuerpos energéticos son fuertes y están cargados y sanos, disfrutarás de una vida plena en todas las áreas de la experiencia humana. Si tu campo energético es débil, hallarás dificultades para tener experiencias que estén asociadas a este nivel y tu experiencia de vida será limitada. Cuantos más niveles o cuerpos hayas desarrollado, más plena y amplia será tu experiencia vital. Tendemos a asumir que toda la experiencia vital es la misma que la que conocemos en la dimensión física, pero no es así. La vida existe en múltiples niveles vibratorios. Cada nivel es distinto según la composición de la energía conciencia de ese nivel. Esto nos brinda una amplia variedad de experiencia vital de la que aprender. Los 7 niveles del campo aural corresponden a 7 niveles distintos de la experiencia vital. Cada nivel difiere en su alcance de frecuencia vibratoria, intensidad y composición de bioplasma. Cada uno, por tanto, responde a los estímulos de acuerdo con su composición.
Primer nivel del campo energético humano. En este nivel, tú experimentas todas tus sensaciones físicas, dolorosas y agradables. Existen correlatos directos entre el flujo de energía, la vibración del campo y la configuración en el primer nivel de tu campo y lo que sientes en tu cuerpo físico. Allí donde haya un dolor corporal, hay un correlato directo de disfunción en el primer nivel del campo aural. Robert Becker realizó experimentos que demostraban que un anestésico local administrado, por ejemplo, para insensibilizar un dedo, con el fin de darle puntos de sutura, detiene la corriente de partículas subatómicas que circulan por los nervios sensibles del dedo. Cuando se reanuda el flujo energético, la persona puede volver a sentir. Este mismo fenómeno se observa en el campo aural. La insensibilidad está en correlación con la ausencia de flujo energético en las líneas del primer nivel del campo. Cuando un sanador trabaja para restablecer el flujo de energía en ese nivel, se recupera la sensibilidad. Tiende a ser fino este primer nivel del campo, delgado, y de un color azul claro en las personas tranquilas y sensibles. Es grueso, espeso y de un azul grisáceo, más oscuro, en las personas fuertes y robustas. Segundo nivel del campo energético humano. Este va asociado a tus sentimientos o emociones sobre ti mismo. Cada movimiento de energía que se produce aquí tiene correlación con un sentimiento que tú posees sobre ti mismo. Los colores vivos de energía nebulosa se relacionan con los sentimientos positivos hacia uno mismo. Los tonos más oscuros y sucios se relacionan con los sentimientos negativos hacia uno mismo. En este nivel se pueden encontrar todos los colores. Esas nubes de energía fluyen por las líneas entrecruzadas del primer nivel del campo. Si das libre curso a los sentimientos que tienes sobre ti mismo, sean negativos o positivos, el aura se mantendrá equilibrada. Y los sentimientos negativos y las energías negativas asociadas a tus sentimientos se liberarán y se transformarán. Si te resistes a tener emociones sobre ti mismo, interrumpirás el flujo de energía en el segundo nivel que corresponde a esas emociones, y tu segundo nivel se estancará y provocará con el tiempo nubes oscuras, sucias y descargadas, de varios colores, relativas a los sentimientos que tú no experimentas hacia ti mismo. William Reich llamó a la bioenergía energía orgón. Denominó a la energía descargada que se encuentra en el campo de los niveles no estructurados energía orgón muerta. Las nubes oscuras y estancadas provocan un estancamiento en otras partes del cuerpo, obstruyen el sistema y alteran el funcionamiento correcto. Y este estancamiento causará tarde o temprano un estancamiento en los niveles primero y tercero del campo que están adyacentes a él. La mayoría de nosotros no dejamos que fluyan todos los sentimientos hacia nosotros mismos, y como consecuencia, la mayoría poseemos una energía estancada en el segundo nivel que interfieren en nuestra salud en distintos grados. Si la segunda capa es fuerte, está cargada, disfrutaremos de nuestra relación emocional con nosotros mismos. Si nuestro segundo nivel es débil y está descargado, no tendremos muchos sentimientos hacia nosotros mismos o no seremos conscientes de ellos. Tercer nivel del campo energético humano. Este está relacionado con nuestro mundo mental o racional. Las líneas de la estructura de este nivel son muy delicadas, como el más fino de los velos. Las finísimas líneas de energía amarillo-limón de este nivel vibran a una velocidad muy elevada. Su intensidad, amplitud y energía fluyen por líneas de luz estables que se corresponden con nuestros procesos mentales y nuestros estados de ánimo. Cuando este nivel está equilibrado y sano, la mente racional y la mente intuitiva trabajan en armonía como una sola y experimentamos la lucidez, el equilibrio y la sensación de comodidad. Cuando los tres primeros niveles de nuestro campo están sincronizados, nos sentimos autoaceptados, seguros y cómodos y tenemos una sensación de capacidad personal.
Si tu tercer nivel es fuerte y está cargado, poseerás una mente sólida y lúcida que te será de gran ayuda. Llevarás una vida mental activa y saludable y sentirás interés por aprender. Si tu tercer nivel es débil y está descargado, te faltará agilidad o lucidez mental. Probablemente no te interesarás por las conquistas académicas u otros objetivos intelectuales. Cuarto nivel del campo energético humano. Este contiene todo el mundo de nuestras relaciones. Desde este nivel interactuamos con otros. Es el nivel de la conexión yo-tú. Aquí residen todos nuestros sentimientos hacia los demás. La energía del cuarto nivel parece más densa que la del segundo, aún tratándose de un nivel vibratorio más elevado. En contraste con la energía del segundo, que se asemeja a nubes de colores, la energía del cuarto se parece más a un líquido coloreado. También contiene todos los colores. La energía del cuarto nivel puede difundirse por una habitación hacia otra persona. Cuando dos personas interactúan, de cada una de ellas surgen grandes torrentes de bioplasma, semejante a un líquido coloreado, que tienden a tocar el campo del otro individuo. La naturaleza de la interacción corresponde a la naturaleza de la energía conciencia de estos torrentes energéticos. Por ejemplo, si hay mucho amor en la interacción, habrá mucha energía de color rosa. Si existe envidia, la energía será más oscura, un verde grisáceo, viscosa y pegajosa. Si hay pasión, el rosa contendrá mucho anaranjado, con un efecto estimulante. Las olas serán más rápidas, con crestas más altas. Si existe odio, la energía será violenta, abrupta, incisiva, penetrante, invasora y de un rojo oscuro. Nacemos con unos cordones en el campo aural que nos conectan con nuestros padres y con nosotros mismos. A semejanza del cordón umbilical, estos cordones se desarrollan, como el aura, a través de las fases del crecimiento infantil. Representan nuestras relaciones con cada progenitor. Cada uno es un modelo de cómo seguiremos creando relaciones con los hombres y mujeres de nuestra vida. Cada nueva relación da lugar a nuevos cordones. Los tres primeros niveles del aura representan la experiencia física, emocional y mental de nuestro mundo en el cuerpo físico. El cuarto nivel de relación representa el puente entre los mundos físico y espiritual. Quinto nivel del campo energético humano. Este nivel es el de la voluntad divina. Al principio resulta un poco confuso cuando se aprende a percibirlo, porque en el quinto nivel todo parece estar invertido, como un cianotipo. Lo que experimentas normalmente como espacio vacío es la luz azul cobalto, y lo que experimentas normalmente como objeto sólido se compone de líneas de energía vacías o claras. Es una plantilla para el primer nivel del campo. Hay en el nivel quinto una rendija o estría vacía en la que encaja cada línea de luz azul del primer nivel. El quinto nivel mantiene el primero en su lugar. Es como si el espacio estuviera lleno de una vida sin forma e indistinta. Para lograr que la vida adopte una forma específica, primero hay que vaciar un espacio para que lo ocupe. El quinto nivel contiene no solo la forma para tu cuerpo, sino también la forma del resto de la vida. El quinto nivel contiene el modelo evolutivo y desplegado de la vida que se manifiesta en una forma. La experiencia personal de este nivel es la más difícil de explicar. Esta voluntad divina existe dentro y todo alrededor tuyo. Tú tienes la libre voluntad de alinearte o no con esa voluntad divina. La voluntad divina es una plantilla o un modelo para el gran plan evolutivo de la humanidad y el universo. Posee una sensación intensa de voluntad e intención. Experimentarlo equivale a experimentar el orden perfecto. Es un mundo de precisión y un nivel de tonos precisos. Es el nivel de los símbolos. Si estás alineado con la voluntad divina,
Tu quinto nivel será fuerte y estará lleno de energía. Si tu quinto nivel es fuerte, serás una de esas personas que comprenden y mantienen el orden en su vida. Un sitio para cada cosa y cada cosa en su sitio. Tu casa está limpia, llegas siempre puntual, realizas bien tu trabajo, por complejo que sea. Tu voluntad funciona a las 1000 maravillas. Si por lo contrario no estás alineado con esta voluntad divina, el modelo del campo aural de tu quinto nivel estará distorsionado. Sexto nivel del campo energético humano. Este se asemeja a hermosos surtidores de luz que irradian en todas direcciones, extendiéndose a unos 80 centímetros del cuerpo. Contiene todos los colores del arco iris, en tonos opalescentes. No está estructurado y tiene una frecuencia muy alta. Cuando el sexto nivel está sano, es intenso y está cargado. Los rayos de energía surgen del cuerpo en forma de bonitos rayos rectos de luz. Cuanto más intenso seas y más cargado esté este nivel, mayor conciencia tendremos del mismo en la experiencia humana. Es el nivel de los sentimientos dentro del mundo del espíritu. Es el nivel del amor divino. El hecho de situarse en este nivel de conciencia aporta un efecto muy calmante al cuerpo para la curación. Alcanzamos este nivel de experiencia silenciando la ruidosa mente y escuchando. Lo alcanzamos mediante la meditación, a través de una música religiosa o hermosa, el canto o el ensueño. La clave para experimentar el mundo espiritual es cargar el sexto nivel del campo. Esto puede hacerse mediante una meditación muy simple, como dedicar de 5 a 10 minutos, 2 veces al día, a concentrarte en un objeto, como una rosa, la llama de una vela o una hermosa puesta de sol. Otra manera consiste en repetir un mantra, un sonido, o una serie de sonidos sin un significado aparente. Séptimo nivel del campo energético humano. Cuando este nivel del campo está sano, se compone de bonitas líneas doradas y muy intensas de energía que centellean a una frecuencia muy alta. Estas líneas se entretejen para formar todos los componentes físicos de nuestro cuerpo y se extienden desde el cuerpo hasta unos 90 a 105 centímetros. A esa distancia, el séptimo nivel forma un huevo dorado que rodea y protege todo lo que hay dentro. El borde exterior de este huevo es más grueso y consistente, como la cáscara de un huevo. Regula un flujo de energía adecuado que se proyecta desde todo el aura hacia el espacio que se extiende más allá. Previene las pérdidas de energía al exterior del campo, así como la penetración de energías insanas procedentes de fuera. Este nivel sirve para mantener todo el campo cohesionado. Los hilos dorados de luz del séptimo nivel existen también dentro y alrededor de todo. Estos hilos permiten tejerlo todo, ya sean las células de un órgano, un cuerpo, un grupo de personas o el mundo entero. Es el nivel de la mente divina. En este nivel podemos ver la red dorada de verdad entretejiéndose por el universo. La mejor manera de reforzar este séptimo nivel consiste en buscar constantemente la verdad suprema en tu vida y vivir de acuerdo con ella. La mejor meditación para reforzarlo es decir: estoy tranquilo y sé que soy Dios. La repetición de este mantra aporta energía al séptimo nivel y en un momento dado lleva al meditador a la experiencia de saber que es mente divina y Dios.